A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Estimados amigos, es un gusto para mí poder estar en contacto con ustedes a través de la señal de TV Sucesos. Bienvenidos a este programa que se llama Desafío Empresarial, en el que miraremos el mundo de la empresa, pero lo miraremos desde el aspecto ético, desde los principios que sustentan al sector empresarial y al empresario. En este segmento miraremos no solamente a la empresa, sino al mercado de valores y encontraremos la forma en que hacen una cohesión entre estos dos. Revisaremos los principios éticos, como les decía, los principios jurídicos, los principios técnicos y los principios fácticos en los que la empresa se desarrolla, y también el mercado de valores. Y enlazaremos esto con el tratamiento de asuntos que son intrínsecos a la empresa y al mercado de valores, como son el gobierno corporativo y el gobierno de las empresas familiares. Y desde el punto de vista práctico, lo hacemos porque gobierno corporativo es un semillero de la ética y es una de las fórmulas para combatir la corrupción en el sector privado y también en el sector público. Y en cuanto a la familia o a la empresa familiar, es la base, es el núcleo de las empresas, porque así nacen la mayoría de empresas en el mundo, y no ahora, sino desde siempre. Entonces ahí viene una relación muy interesante entre dos bienes sociales que son la empresa y la familia. Son dos bienes sociales que hay que mirarlos y que entre sí son sumamente potentes porque son la base, digamos, del desarrollo económico y del desarrollo social. Y en este punto me detengo para recordar a las crisis financieras que hemos visto en los últimos años, y podríamos afirmar que han sido crisis de valores, han sido crisis éticas. Entre otras causas, se han producido principalmente por la falta de buenas prácticas de gobernanza corporativa. Y también recordar con desasosiego aquella reacción del pueblo ecuatoriano cuando se estaba tratando la ley de herencias y el presidente Correa mencionó: nosotros queremos acabar con ellas, cuando se refería a las empresas familiares. Yo creo que ese punto fue un punto de quiebre importantísimo, porque las personas, no solamente aquellas que pertenecen o pertenecían a una empresa familiar, sino en general, se vieron dolidos en su ser más íntimo, porque la empresa familiar es fundamental, y más aún si se toma en cuenta que más del 90% de las empresas ecuatorianas son de origen familiar. Entonces, cuando se hablaba de acabar con estas, realmente se hirió a los ecuatorianos, y por eso salió la protesta. Esta mañana, para tratar de estos temas profundos que sustentan a la empresa, yo me he permitido invitar a un querido amigo que es Pablo Pinto. Él es un economista con varios años de trayectoria en la empresa, pero con una visión especial respecto a ella. Por eso en este primer programa yo no quería iniciar simplemente con un enunciado de principios, sino traer a alguien, invitar a alguien que realmente conozca y ponga en práctica esos principios. Pablo es propietario de una empresa educativa que se llama Tutor Doctor, es coach educativo y es profesor de Empresa y Pensamiento Social de la Iglesia en el Centro de Pensamiento y Ética Social CEPES. Además, Pablo fue director ejecutivo de CRISFE, del Banco El Pichincha y de la Asociación Ecuatoriana de Centros Comerciales.
Fue presidente de la Asociación de Empresarios ANDE y miembro del directorio de CERES, de Credife y de la UTLA. Es economista, como les decía en sus momentos, y además tiene estudios amplios en administración y especialmente en liderazgo y en logoterapia. Pablo, buenos días, bienvenido a este programa, es un gusto tenerte aquí. Yo me permití hacer una lectura de los principales aspectos de tu trayectoria profesional, pero me gustaría que tú mismo nos comentes en qué ves tú que ha sido tu mayor fortaleza y tu mayor entrega en servicio del sector empresarial. Gracias, Mónica. En primer lugar, quiero felicitarte por esta iniciativa. Realmente el desafío empresarial es un desafío que tenemos todos los ecuatorianos y puede ser que fue uno de mis primeros retos cuando inicié mi trabajo. Yo estuve en la banca, en Banco Popular del Ecuador, y luego decidí dejar la banca para dedicarme a la fundación de Banco Pichincha en ese entonces, en la cual tuve la suerte de trabajar por 15 años. Y desde allí promovimos el tema empresarial. Empezamos con Credife para crédito microempresarial, pero también trabajamos en temas de apoyo a los microempresarios, en temas de formación. Luego se trabajó en temas de concursos, de los mejores planes de negocio, ¿no? Pero tenía una connotación especial, eran planes de negocio asociativos. ¿Qué es lo que buscábamos? Que el emprendedor, esa persona que decide innovar, crear algo nuevo, crea algo nuevo, pero también para el bien común. ¿Sí? Ese era el principio inicial y por tanto estos pequeños emprendedores, porque eran en comunidades indígenas, en comunidades muy alejadas en el noroccidente Pichincha, en diferentes partes de la sierra ecuatoriana, esta gente se vinculaba comunitariamente para presentar un proyecto común. ¿Sí? Y ahí viene, creo que es un tema interesante, ¿no? Tú comentabas cuál es la diferencia de pensamiento de lo que planteamos respecto a lo que se conoce como empresa generalmente. Y voy a dejar una semilla para luego ir desglosándola en el camino. Y es que empresa no es solamente la asociación de capitales para conseguir una rentabilidad. Empresa es la asociación de personas que se involucran, se relacionan para producir bien común. ¿Sí? Entonces es a través de la empresa es donde nos relacionamos entre colaboradores, los empresarios, el que tiene la vocación, también los técnicos están relacionados, las comunidades, las familias. Es decir, desde la empresa se afecta al ser humano desde un inicio, ¿sí? En su dignidad profunda, pero también se afecta a la sociedad entera. Por eso es tan rico este desafío empresarial y realmente te felicito y te deseo mucho éxito con este proyecto. Acabas de decir algo que desde mi punto de vista es muy valioso. La empresa no solamente es una asociación de capitales para obtener un objetivo y obtener una rentabilidad. Tú lo has dicho muy bien, va en búsqueda del bien común. Lamentablemente oímos de manera muy frecuente que la empresa tiene dos objetivos: crear trabajo, ¿no? Y producir. Así delimitante a veces son los comentarios que se hacen sobre la empresa. Pero tú has hablado del bien común y quisiera que lo desarrolles un poco más, porque creo que lo que entrega la empresa a la sociedad va muchísimo más allá de lo que normalmente las personas que nos hemos involucrado con la empresa creemos que existe. ¿Qué te parece si empezamos por quién es el empresario? Perfecto, vamos. El empresario es un ser humano, ¿sí? Ya a futuro hablaremos un poco de las empresas socialmente responsables, pero no existen empresas socialmente responsables. Existen personas responsables que administran empresas, ¿sí? Y por tanto el ser humano, desde el empresario, es quien desde su vocación, de su reconocimiento de que puede otorgarle algo al mundo, ¿sí? Empieza a implantar ahí sus valores y a compartirlos con los demás. Entonces, en cada producto que nosotros recibimos están inmersos los valores de alguien que los produjo. Por tanto, viene otro tema interesante. Una cosa es el empresario, pero otra cosa es el consumidor, ¿sí? Y el consumidor va a ser quien, desde sus propios valores, acepta o no acepta ese producto.
¿ok? Cuando rompemos el sentido de dignidad del ser humano, entonces yo puedo producir cualquier producto, aunque sea intrínsecamente malo, a la sociedad y a las personas que lo producen y a las personas que lo compran. Pero desde el punto de vista de cliente, ¿sí? Si soy un mero consumidor, como nos ha tratado de convencer el mundo, entonces yo compro y me vuelvo una persona consumista y compro todo lo que me viene. Claro. ¿Sí? Pero si soy un consumidor que desde la dignidad yo tengo la posibilidad de valorar, de rechazar un producto, ¿sí? Como consumidor yo también voy a tener la posibilidad de implantar mis valores en esa sociedad. Y esa es la maravilla del mercado. ¿Sí? En el mercado... Ha estado tan satanizado siempre. Tan satanizado. Ok, en ese mercado es un juego de valores, pero no de valores económicos. Es un juego de valores morales y sociales, donde yo propongo un producto y los otros proponen, me compran o no, y con eso damos señales de qué se debe producir, de qué no se debe producir, a qué precio y en qué cantidad, y en qué lugar se debe producir. Entonces, fíjate que con una pregunta tan simple nos hemos encontrado finalmente, no en el mercado, sino en el ser humano. Y así ahí es donde empezamos a entender qué es ese ser humano. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando ese ser humano no se reconoce a sí mismo como ser digno, ¿sí? No entiende el valor de la dignidad, que lo que significa dignidad es que yo valgo más que el resto de las otras cosas, no de las otras personas. Sí. Valgo igual que las otras personas. Y reconozco la validez de las otras. Y reconozco la validez de las otras personas. Entonces, lo fantástico de esto es que cuando yo reconozco tu dignidad y tú reconoces la mía, entonces fíjate que también reconocemos que tú y yo somos diferentes, que tú tienes unos conocimientos diferentes, unas capacidades diferentes y yo otras. Entonces, yo empresario tengo un sueño, pero tal vez ese sueño yo no lo puedo llevar a cabo si tú no colaboras con él. ¿Sí? Entonces empezamos a pensar en sociedades, por ejemplo. El uno tiene el dinero, el otro tiene el sueño, el uno tiene unos contactos, el otro tiene capacidad profesional, capacidades, relaciones, ¿no es cierto? Y podemos empezar a formar empresa. Aquí te interrumpo. Tú vienes de una familia empresaria. Así es. De larga data, ¿no? Y tú no estás directamente involucrado en el día a día de la empresa. Así es. ¿No es cierto? Algo que no siempre es común cuando se habla de familias empresarias. Hago este recuerdo porque tú hablaste de los valores que transmite la persona a la empresa. Y una de las características más importantes que tiene la empresa familiar precisamente es esa, que los fundadores o el fundador ha transmitido sus valores. Pero lo que me parece es que muy, muy interesante, que además tú has puesto sobre la mesa los valores del consumidor. Y ese encuentro precisamente es el que hay que mirarlo cuando se está hablando desde la empresa, porque no es un juego de una sola parte. Así es. Es de dos partes. Y al encontrarse estas dos partes e ir más allá del puro interés económico o del puro interés, yo qué sé, de necesidad de tal o cual producto, el poder hablar de los valores de las dos partes que forman el mercado, no solamente el mercado de productos, sino también el mercado de servicios. Y el mercado de valores es realmente algo que me parece importante para esta primera entrevista. Permíteme añadir algo más, sí. Porque hay un jugador adicional a estos dos, que es el Estado. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos trabajando en un ambiente donde está el productor, donde está el consumidor o la sociedad en general, pero también está el Estado. Cuando jugamos correctamente con valores claros y transparentes, esas tres entidades pueden colaborar para que surja el desarrollo comunitario integral. Tal vez nos hemos olvidado de esa integración, porque tengo yo la percepción de que al menos en los últimos años no hemos podido tener un verdadero diálogo público-privado. Así es. Hemos estado cada uno en nuestro carril y hemos sido incapaces de juntar los intereses, la propuesta, la visión y todo lo que necesitamos para el país. Es que no hemos podido, es que el Estado
a través de un gobierno ideologizado, impidió, como tú señalaste al inicio del programa, impidió que haya cualquier tipo de relación entre la sociedad y la empresa. Y eso sugiere unos errores gravísimos para el desarrollo social. Y lo voy a poner. En un momento cuando el Estado está trabajando solamente con las empresas, eso es lo que se llama el corporativismo, sí. El Estado al servicio de la empresa. Cuando el Estado trabaja solo con la sociedad y deslegitima a la empresa, ¿no? Ahí tú tienes otro problema, que es el populismo, que eso es lo que hemos vivido. Hemos vivido un populismo totalmente cerrado, en contra de la empresa, porque el Estado quiso acaparar todos los recursos para poder mantenerse a lo largo del tiempo, ¿sí? Sobornando a la sociedad. ¿Ok? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es revincular, regenerar esos vínculos entre Estado, sociedad y empresa, ¿sí? Que al momento el señor presidente nos ha planteado que haya un diálogo nacional. Perfecto. Tal vez no es perfecto ese diálogo, pero sí es perfecto que volvamos a sentarnos juntos para buscar la manera de corregir los errores del pasado. Ok. El rato que me impiden ese diálogo, lo que está sucediendo es que es un golpe tenaz contra la dignidad del ser humano. Porque entonces yo empiezo a denegar la posibilidad de que una parte de la sociedad participe y dé ideas de cómo solucionar los problemas sociales, de qué se debe producir, qué servicios se debe producir y cómo se debe hacer. Pero por otro lado, el cliente que hablamos es de la sociedad, la que recibe esos bienes y servicios, también estaba negada de poder participar y libremente en el mercado y decir que necesito. Empezó a ser el Estado el que empezó a regalar las cosas y ese cliente, entonces esa sociedad, fue denigrada en su dignidad durante estos últimos 10 años. Porque le acostumbraron a recibir cosas sin esfuerzo, sin la posibilidad de decir qué quiero, qué colegio quiero ir. Vamos al tema educativo, que es el que me encanta, ¿sí? ¿A qué colegio quiero ir? No, el Estado me dice a qué colegio quiero ir, qué quiero estudiar. No, el Estado te dice qué quieres estudiar. Y la vocación de cada uno de nosotros. Queda relegado. Yo quiero producir esto, no porque el Estado necesita esto. Se rompió totalmente esa dinámica virtuosa que hay cuando trabajan juntos Estado, sociedad, empresa. ¿Sí? Sí. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que debe hacer en esta comunión? Que por cierto, comunión significa común, unión. Nos juntamos para producir bien común. Entonces, ahí el Estado lo que tiene que hacer es como catalizador de la política pública de lo que surge entre el diálogo entre sociedad y Estado, para evitar también las asperezas y los abusos de uno u otro sector. Es que esa es la forma de construir las políticas públicas, ¿no? Indudablemente es el Estado el que las hace, pero necesita del aporte de quienes formamos parte de este Estado, precisamente de la sociedad. Es que porque si no siempre habrá una pata chueca o una pata coja, ¿no? Así es, que el Estado somos todos. Todos somos todos, exactamente. El gobierno es un grupo de 300 personas en las cúpulas, ¿sí? Que empezaron a creer que esas 300 personas podían decidir sobre la dignidad y la vida de todos nosotros. Porque tal vez pensaron que eran el Estado. Ellos creyeron que era el Estado. Esa es la gran diferencia. Cuando entendemos que todos formamos Estado, entonces los mismos programas sociales pueden ser llevados a cabo por la misma gente que está más cerca. Y fíjate que ahí viene otro integrante de la sociedad que no es el consumidor, sino las organizaciones sociales, que es el tercer sector. Que fueron bastante que maltratadas. Son todavía Vamos maltratadas. Vamos a ver cómo mejora con el nuevo decreto. Porque hay un decreto presidencial que es tan fácil como que hay que derogarlo, se necesita una decisión política para derogar ese decreto, ¿sí? Para que otra vez fluyan las organizaciones sociales a todos los niveles. Que son naturales. Que son naturales. Coherentes. Y resuelven los problemas directos de la sociedad en ese espacio específico, según las necesidades y posibilidades que tiene cada uno para que son las sociedades intermedias, precisamente, ¿no? Por ejemplo, esa es la sociedad intermedia. Que son necesarios, ¿no? Entonces, aquí la diferencia hay entre
Un Estado que cree en el ser humano, en la dignidad del ser humano, en la posibilidad de salir de cada uno de los seres humanos, cree en que la gente se puede relacionar, aunque sean diferentes, realmente se valoran entre unos y otros en esa diferencia. Reconociendo la diferencia. Valorando la diferencia que es más allá, ¿no? Entonces, esa sociedad que se valora a sí misma es la que puede proponer política pública. Así es. ¿Sí? Pero si nos mantienen callados a todos, entonces es un grupo de 300 personas que nunca van a poder entender cómo se puede producir. Y por tanto, nos han sometido en un problema económico tenaz para todos. Problema económico. Pero más allá de eso, un problema moral. Exactamente. Y iba a decir lo mismo. Es un problema económico que todos estamos viendo que es tremendamente grave y que costará su tiempo poder salir de eso. Pero además un problema con la escala de valores muy fuerte, ¿no? Los valores han sido vapuleados y esa es la parte que desde el punto de vista de muchas personas es lo que tomará más tiempo, ¿no? Es la parte más difícil. Tú hablabas de que una de las cosas que más te gustan es la educación. Así es. Y eres quien ha emprendido, quien tiene esta empresa Tutor Doctor. Cuéntanos un poco a qué se dedica y luego regresamos al tema empresarial. Pero bueno, primero, ¿por qué Tutor Doctor? Creo que es interesante. Tutor Doctor es una empresa que hace tutorías a domicilio. Es una empresa canadiense, estamos en 16 países. Pero, ¿qué es lo que hacemos acá en Ecuador? Yo he pasado por las zonas más pobres del país. He podido estar en los gremios empresariales. Y siento que en temas sociales, que hay un tema clave que nos impide el desarrollo como país. Y en todo lado entiendo yo que es el orgullo. El orgullo destruye todos los proyectos que se pueden desarrollar. Todos los grandes proyectos se rompen. ¿A qué te refieres cuando hablas de orgullo? Me refiero a que las personas tratan de lucirse, de ser exitosas pese a los demás. Quieren crédito. Quieren crédito para sí mismos, quieren desarrollar su ego personal y además creen que éxito es sacar 10 en calificaciones. Y tener dinero. Y tener mucho dinero. Y ahí va el éxito. Y yo creo que el sueño con esta empresa es enseñar a la gente que hay algo mucho más valioso que el mero éxito y que es la trascendencia. Y lo lindo de esto es que me ayudó a entender estos temas un niño de 8 años. ¿Sí? Este niño, cuando le pregunté si quería ser exitoso y quería que le ayude a ser exitoso, me respondió no, porque éxito es lo que los adultos quieren para ser orgullosos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, entendí, hay un principio superior a todo esto que dice, el ser humano alcanza su integridad, su capacidad, alcanza su potencial solamente al servicio del otro. ¿Sí? Entonces le hice la siguiente pregunta y le dije, oye, ¿y si tú supieras un poquito más que los demás, te gustaría enseñar? Entonces él me dijo, sí. ¿Cómo te sentirías? Me sentiría bien, me sentiría útil. Y se desarrolló otro programa, otra relación totalmente con el niño. De hecho, en la primera pregunta que hice me avergoncé de haberla hecho. ¿Quieres ser exitoso? No, hay algo mucho más grande, es la trascendencia del ser humano. Desde ahí entiendo, en todas las conversaciones, hago coaching educativo con los chicos, en todas las conversaciones con los niños de todas las edades y con mis tutores, que pueden ir desde los 20 hasta los 65 años, empiezo a encontrar en este proceso que el ser humano se rompió, se separó de sí mismo. Su cuerpo y su mente van por un lado, su espíritu va por otro. Y claro, ahí entendí lo que es éxito y trascendencia, ¿no? El cuerpo y la mente se preparan, son muy exitosos y ahí está las personas en que se sienten grandes. Pero al primer fracaso se hunden, se caen y luego no saben qué hacer con ese fracaso que ellos llaman. Cuando los chicos empiezan a entender que hay algo más que eso y que el fracaso puede ser formativo, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, ¿y formativo para qué? ¿Para qué me sirve aprender de mis errores? Y poco a poco vamos entendiendo que sus errores, exactamente lo que más les ha dolido, es lo que les lleva a ser expertos en algo, ¿sí? Pero lo que les volvió expertos en algo solamente tiene sentido cuando lo pones al servicio de otro. Y cuando lo pones al servicio del otro, entonces empieza la sanación personal, ¿sí? Y las ganas de querer perseguir su vocación. Ya no es el éxito, ya no es la plata, ahora quieren perseguir su vocación. Tal vez unos quieren ser chef, otros quieren ser cineastas, otros lo que sea.
pero ya entienden que con el mismo presupuesto para hacer esa película, podrían hacer una película para salvar vidas o una película para denigrar al ser humano, ¿no? Entonces, ahí es donde surge la vocación. Y tiene mucho que ver esto con la innovación y la empresa. No nos estamos separando del tema. Y con el emprendimiento. Y con el emprendimiento, por supuesto. Porque cuando yo encuentro mi vocación, entonces estoy dispuesto a todo. No importa cuántas veces me caiga, estoy dispuesto a todo, a pasar todas las peripecias, pero sobre todo sé que no estoy solo. Me atrevo a proponer algo más grande que mis propias posibilidades, y ahí es cuando yo te incluyo a ti como colaborador, como socio, ¿sí?, como financiador, como mentor, para poder sacar esta idea grande. Y fíjate que lo que más me encuentro entre los chicos es que se catalogan entre ellos entre vagos y nerds, ¿no? Y los nerds tienen, a la larga veo que sufren mucho más que los que se catalogan como vagos, porque si sacan 9.5 en vez de sacar 10, se hunden. Y es porque ellos están poniendo su centro de seguridad en una calificación, y la calificación es calificada por un montón de gente, no están viviendo su propia vida. ¿Pero ellos están poniendo o a ellos se les está exigiendo? No, la mayoría de los papás no les exigen la calificación. ¿No? Ellos se autoponen, quieren ser exitosos y quieren ser mejores que los demás. Es por esa separación que te digo de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y entonces ellos ponen su centro de seguridad en la calificación, ¿ya? Y el rato que no logran esa calificación, se hunden. Mientras los otros chicos, los que están sacando 4, 5, 7 con esfuerzo, se van puliendo a golpes, ¿no? Y se vuelven personas que logran entonces sus retos. Les encantan los retos, les encanta el riesgo, ¿sí? Mientras los otros empiezan a sufrir, se evaden el riesgo, evaden trabajar en equipo. Pero todos, cuando vas a la trascendencia, todos quieren ir y entender que no es la calificación, sino el aprender para aprender, pero es el aprender para servir lo que les logra, y eso les motiva muchísimo a seguir adelante. Qué importante. Y eso es emprendimiento. Eso es emprendimiento. Y precisamente eso iba a decir, lo que estás es formando a través de esas tutorías y de ese coaching, estás formando verdaderos emprendedores en valores. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta, ¿sí? Así es. Y hacia allá es que nosotros como desafío empresarial queremos ir, a tener empresarios que apuesten a ser exitosos en el sentido que tú acabas de decir, ¿no? Pero que puedan conseguir sus metas, pero que consigan sus metas con una base muy fuerte de valores para su empresa y valores que deben implementarse y que deben estar siempre en la sociedad. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, parecía que era bastante más largo, pero la conversación estuvo realmente muy fructífera. Para la próxima semana seguiremos con este programa y poco a poco iremos viendo temas inicialmente de innovación y de sostenibilidad, para luego pasar a los temas que van a ser realmente los de este programa, que son gobierno corporativo, bolsa de valores y empresas familiares. Muchísimas gracias por habernos permitido estar con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.